Episodio 1, donde aparece. Alguien muere. La primera vez que la vio. Estaba al pie de una cama donde un anciano moría en silencio. María trabajaba como enfermera nocturna en el ala geriátrica del Hospital San Lázaro. Eran turnos largos, pasillos fríos, y camas que solían vaciarse al amanecer. Pero lo que ocurrió aquella noche cambió para siempre la manera en que miraba una habitación. Y una Biblia. Era una edición antigua, de cuero oscuro, con las esquinas desgastadas y el lomo agrietado. No pertenecía al hospital. No estaba registrada en ningún inventario ni venía de ninguna visita. Simplemente, apareció. Estaba cerrada, colocada con precisión sobre el pecho del paciente. María pensó que tal vez un familiar la había traído. Y no le dio importancia. Al cabo de una hora, el anciano exhaló su último suspiro. La segunda vez fue con la señora Elvira, una mujer que no tenía familia, ni visitas, ni religión declarada. María entró para tomarle los signos vitales y allí estaba la Biblia, sobre la almohada. Elvira murió 3 horas después. La tercera fue diferente. La Biblia apareció abierta. En el Salmo 91. María la encontró mientras cambiaba las sábanas de un paciente que aún estaba vivo. Intentó retirarla con guantes, pero sintió un escalofrío helado treparle por los brazos. Él te librará del lazo del cazador. Leía la página. Y de inmediato, el paciente comenzó a convulsionar. Esa noche no pudo dormir. Le habló a una compañera, pero ésta le dijo que eran imaginaciones suyas, producto del cansancio. Así que María decidió olvidarlo. Hasta la cuarta vez. El reloj marcaba las 2:17 a.m. cuando se despertó con una opresión en el pecho. No estaba en el hospital. Estaba en su casa. Sola. Se levantó a tomar agua, pero notó algo en la penumbra de su habitación. Sobre su cama, la Biblia. No tenía explicación lógica. Nadie tenía llaves de su apartamento. No tenía familia cerca. No la había llevado del hospital. Y sin embargo, ahí estaba. Exactamente igual, cuero viejo. Letras doradas descoloridas. Y una mancha en la esquina inferior, que ahora parecía fresca. Con el corazón latiendo como un tambor. María se acercó. La tocó con manos temblorosas. Y la abrió. Página en blanco. Excepto una línea. Escrita a mano. Con tinta negra. ¿Dónde aparezco? La carne se enfría. Tú lo sabías. Ahora es tu turno. Corrió al baño. Vomitó. Y lloró como una niña. Pensó en huir. En quemarla. En entregarse a un sacerdote. Pero cuando volvió a la habitación, la Biblia había desaparecido. Y su celular vibró. Un mensaje del hospital. Paciente de la 307 ha fallecido. Tenías que haber estado aquí. María dejó caer el teléfono. La Biblia no había venido por ella, aún. Solo le había advertido. No se puede jugar con la muerte, cuando la muerte ya sabe tu nombre. Episodio 2. La página manchada con sangre. El padre Julián había visto muchas cosas a lo largo de sus 64 años, confesiones imposibles, exorcismos fracasados, milagros pequeños y pecados demasiado grandes. Pero nada lo preparó para el día en que la Biblia apareció sobre su escritorio, sangrando. Todo comenzó con una llamada. Padre, su padre ha muerto, dijo la voz al otro lado del teléfono. Eso no puede ser. Lo vi esta mañana. Lo encontraron colgado. En su habitación. Solo. El mundo se le desmoronó en un suspiro. Julián condujo 3 horas en medio de la lluvia hasta la casa de su infancia. Los recuerdos eran cuchillas mojadas, los gritos de su madre, el silencio de su padre, las noches donde rezar era lo único que podía hacer sin ser golpeado. La habitación estaba sellada por la policía, pero él entró igual. Allí estaba la cuerda, el cuerpo ya retirado, y algo más. Sobre la mesita de noche, una Biblia. No era de su padre. Julián lo sabía. Aquel hombre no había rezado desde que su esposa murió. Y sin embargo, el libro estaba ahí, abierto en el capítulo de Job, y una gota de sangre, fresca, tibia, caía justo sobre el versículo. Porque el miedo que me espantaba me ha venido. Y me ha acontecido lo que yo temía. Julián retrocedió. No por miedo a lo sobrenatural, sino por algo más profundo, más íntimo, culpa. Porque él también había deseado esa muerte. Más de una vez. En secreto. Tomó la Biblia con rabia y la metió en su mochila. Iba a investigarla. Desmentirla. Demostrar que no era más que una coincidencia enferma. Pero esa noche, mientras dormía en su parroquia, escuchó el susurro. Quien lee mi sangre, carga su cruz. Se despertó jadeando. Empapado en sudor. La Biblia estaba sobre su pecho. Intentó deshacerse de ella. La lanzó al río que pasaba detrás de la iglesia. La vio hundirse. A la mañana siguiente, al abrir la sacristía, estaba ahí, secándose sola, sobre el altar.
abierta en el Génesis, donde Abel es asesinado por su hermano. Y ahí, escrita con tinta roja, o era sangre, había una palabra que no estaba antes. Tú. El padre Julián cayó de rodillas. Lloró, suplicó, buscó a Dios en cada rincón de su fe, pero el libro no desapareció. Solo se cerró. Y cada vez que lo abría, había una página nueva manchada, con escenas que él conocía, con rostros que él había olvidado, con pecados que nunca confesó. La Biblia no era solo una señal de muerte, era un espejo, y Julián ya no sabía si estaba leyendo o si estaba siendo leído. Episodio 3. No puedes deshacerte de ella. El velorio del abuelo Mateo fue extraño desde el principio. No porque muriera dormido, a sus 93 años. Eso era casi un milagro, sino por lo que dejaron sobre su pecho antes de cerrar el ataúd, una Biblia antigua, polvorienta, que nadie en la familia recordaba haber visto antes. ¿La trajo alguien?, preguntó Clara, la hija menor. Yo pensé que fue el padre Elías, respondió su hermana. Pero él dijo que no. La dejaron allí. Parecía inofensiva. Pero cuando llegaron a casa, 3 días después del entierro, estaba en el sofá. La misma Biblia. Las mismas manchas en las esquinas. El mismo olor a madera vieja y tierra húmeda. Clara fue la primera en gritar. Esto no es normal. Alguien está jugando con nosotros. Su madre, la señora Teresa, intentó mantener la calma. La Biblia fue metida en una caja de cartón, sellada con cinta y colocada en el cobertizo. Al día siguiente, apareció en la mesa del comedor, abierta en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, y entró en la casa de la niña, y la tomó de la mano, y le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. ¿Talita Kumi?, murmuró Teresa. Ese era el nombre del primer perro de Mateo. Esa noche, la familia no durmió bien. Se escuchaban pasos por el pasillo, aunque todos estaban acostados. Y cada vez que alguien miraba hacia la sala, la Biblia había cambiado de lugar. Clara la tomó al amanecer. Salió de casa con ella. Cruzó el pueblo. Y la arrojó a un contenedor industrial de basura. Cuando volvió, estaba en su cama, abierta, con su nombre escrito a mano en la contraportada. Clara Beatriz Morán, 11 de marzo, 11:47. Ese era el día siguiente. A las 11:46 p.m. del 11 de marzo. Clara intentó no dormir. Su madre la encontró llorando, aferrada a un rosario, con la Biblia sobre las piernas. Quería rezar, quería no morir. Pero a las 11:47 en punto, el reloj se detuvo. Literalmente, todas las agujas, todos los relojes de la casa se congelaron, incluso el tic-tac de la cocina. Y entonces, Clara exhaló como si alguien le hubiese robado el alma por la boca. Cayó al suelo, sin vida. La autopsia reveló que su corazón simplemente se detuvo, sin causa, sin razón. Al día siguiente, Teresa encontró la Biblia en su habitación. En la primera página, escrita con la misma letra antigua, estaba una frase nueva. El que intenta huir del mensaje, lo recibe más pronto. Desde entonces, la señora Teresa no la ha vuelto a tocar. Solo la mira. Sabe que no puede deshacerse de ella. Porque ahora, la Biblia no se mueve más. Ya encontró la habitación correcta. Y está esperando. Episodio 4. Cada nombre escrito. Una sentencia. A veces, los niños ven lo que los adultos ya no pueden. Isaías tenía solo 11 años cuando encontró la Biblia. Estaba debajo de su cama, envuelta en un trapo sucio. La creyó un tesoro antiguo. No sabía que estaba desenterrando su peor pesadilla. Vivía con su madre y su hermana mayor, Valentina, en una casa modesta a las afueras del pueblo. Su padre los había abandonado años antes. Y desde entonces, Valentina había sido como una segunda madre para él. Esa tarde, mientras buscaba su avión de juguete perdido, Isaías notó algo que sobresalía entre las tablas del suelo. Tiró de la tela y vio el cuero viejo, casi negro, con bordes dorados comidos por el tiempo. Una Biblia. «Mamá, ¿es tuya?», preguntó. «¿De dónde sacaste eso?», respondió ella, extrañada. «Yo nunca he tenido una Biblia así». Isaías la llevó a su cuarto. Quería leerla, como hacían los curas en misa. Pero al abrirla, notó que en la primera página había algo extraño. Una lista de nombres. Cada uno escrito a mano. Cada uno tachado, excepto el último. Valentina Morillo. Isaías parpadeó. Volvió a leer. El corazón comenzó a latirle más rápido. Era el nombre completo de su hermana. Corrió a buscarla. Le mostró el libro. ¿Tú lo escribiste? ¿Es una broma? Valentina palideció. ¿Dónde encontraste esto? Isa, debajo de mi cama. Esa noche,
Isaías se despertó sobresaltado. La Biblia seguía abierta en su escritorio. Pero ahora, algo había cambiado. La tinta junto al nombre de Valentina sangraba. Literalmente, una gota cayó al suelo y dejó una mancha que no se secó ni con lejía. Al día siguiente, Valentina salió rumbo a la parroquia donde ayudaba con los cantos del domingo. Nunca llegó. La encontraron muerta en las escaleras traseras del campanario. El cuerpo sin heridas visibles. Los ojos abiertos. Como si hubiera visto algo demasiado grande para soportarlo. Isaías no lloró al principio. Se quedó en su cuarto, solo, abrazando la Biblia. Esa noche, cuando su madre entró, él la miró fijamente. Va a seguir. Mamá, la lista va a seguir. ¿Qué lista? Mi amor, mañana va a aparecer otro nombre. Y así fue. Al amanecer, Isaías abrió la Biblia de nuevo. Allí, bajo el nombre de Valentina, había una nueva inscripción. La letra era idéntica. Ana Luisa Ríos, el nombre de su maestra. Intentó advertirle. Le rogó que no fuera a la escuela, que se quedara en casa. Ella sonrió con ternura. Isaías, eso es solo un libro viejo. Murió esa misma tarde de un derrame cerebral frente a toda la clase. Desde entonces, Isaías ya no pregunta. Solo observa. Cada mañana abre la Biblia. Anota el nuevo nombre. Y espera. Porque entiende algo que nadie más ve. No es él quien elige. Es el libro. Y cada nombre que aparece, ya está condenado. Episodio 5. Confiesa antes que lea tu pecado. La celda 47 del penal de San Gregorio tenía fama de estar maldita. No por los crímenes que se habían confesado entre sus muros, ni por los gritos nocturnos de los reclusos atormentados. Era algo más oscuro. Algo que ni los guardias querían nombrar. Ahí estaba Lucas Arévalo, condenado a cadena perpetua por asesinato doble. Él decía que era inocente, que solo estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Lo decía con una sonrisa cínica y la mirada de quien ya no cree en nada. Intentó quitarse la vida 3 veces. Con una cuchilla de afeitar escondida. Con una sábana colgada de la litera. Con una sobredosis de pastillas robadas a la enfermería. Falló siempre. Pero fue después del tercer intento cuando la Biblia apareció por primera vez. Estaba sobre su colchón. Perfectamente alineada con su almohada. No la había traído nadie. Nadie podía haberla metido. Las cámaras mostraban su celda vacía durante toda la noche. Lucas se rió. ¿Ahora quieren salvarme con un librito?, murmuró. La arrojó contra la pared. Pero al regresar de la ducha, ahí estaba de nuevo, abierta, en el libro de los Salmos. Mi culpa está siempre delante de mí. Aquella noche soñó con su madre. Ella lo miraba desde una silla en medio del campo. Le extendía la Biblia. Y decía con voz que no era la suya. Confiesa, hijo, confiesa lo que hiciste de verdad. Lucas despertó empapado en sudor. Durante días. No comió. No habló. Solo miraba la Biblia, que ahora parecía seguirlo a cada rincón de la celda. Cada vez que la abría, había un nuevo versículo subrayado. Nada hay oculto que no haya de ser manifestado. Tus pecados te encontrarán. Escrito está. Y entonces, sucedió lo imposible. Una página nueva apareció. No estaba impresa. Estaba escrita a mano. Con tinta temblorosa. Y no era de nadie más que de él. Era la carta de confesión que había escrito en secreto. Hace 8 años. Y que jamás envió. La carta donde admitía que se había matado a su esposa. Y también al amante de ella. La carta donde rogaba perdón a Dios y se prometía a sí mismo no escribir jamás una palabra más sobre ello. ¿Cómo había llegado a esa Biblia? ¿Cómo era posible? El miedo lo quebró. A la mañana siguiente, pidió hablar con el capellán del penal. Lloró. Suplicó. Confesó todo. Cada detalle. Cada pensamiento. Cada crimen. Pero el sacerdote lo miró en silencio. Lucas, esa Biblia que describes, no está registrada en ninguna parte. Y nadie más aquí la ha visto. Esa noche, al volver a su celda, encontró la Biblia por última vez. Estaba cerrada. Sobre su portada, una sola frase grabada a fuego. Cuando el pecado es revelado, el alma se libera. Lucas se acostó. Cerró los ojos. Y por primera vez en años, durmió. Al día siguiente, fue hallado muerto. Sin signos de violencia. Sin causa aparente. Solo una expresión de paz en el rostro, y la Biblia desaparecida sin dejar rastro. Episodio 6. La voz que susurra desde las páginas. A veces, las palabras no salen de la mente del escritor. A veces, vienen de otro lugar. Y cobran vida. Mateo Briceño era autor de novelas religiosas con tintes de misterio. No era famoso. Pero tenía su grupo de lectores fieles. Vivía solo. Rodeado de libros. Silencio y demonios que nunca confesó.
Un día, mientras revisaba cajas en una librería de segunda mano, la vio. Una Biblia empolvada, con la cubierta desgastada y un candado oxidado colgando de su lomo. Lo curioso, no tenía precio. El dueño de la tienda aseguró que nadie la había dejado. Y tampoco recordaba haberla visto. Mateo, como buen curioso, la tomó. Aquella noche, la dejó sobre su escritorio. No pudo abrirla. El candado estaba atascado. Pero a la madrugada, se despertó con un susurro. Escribe tu final. Pensó que era un sueño. Hasta que vio la Biblia, abierta. El candado había desaparecido. La página mostraba un versículo del Evangelio según Juan. Pero no era uno conocido. Y el que escribe sin fe, será testigo de su obra hecha carne. Mateo se quedó paralizado. Y entonces lo hizo. Escribió una historia corta, inventada, sobre una mujer que moría al recibir una carta sin remitente. Fue su forma de escapar del miedo que sentía. Al día siguiente, supo por las noticias que una mujer había muerto de un infarto al abrir una carta sin nombre en su buzón. La coincidencia lo inquietó. Escribió otra, sobre un hombre ciego que se arrojaba desde su balcón después de escuchar una voz en su cocina. Esa misma noche, un vecino del edificio contiguo cayó desde el piso 12. Había perdido la vista por complicaciones de la diabetes y había llamado a emergencias para decir, alguien me está hablando desde el horno. Mateo entró en pánico. Dejó de escribir. Selló la Biblia en una caja de metal. La enterró en su patio. Durante una semana. No pasó nada. Hasta que las voces regresaron. Esta vez, desde las paredes. Desde los libros de su biblioteca. Desde el eco de su propia respiración. No puedes cerrar lo que ya se abrió. La Biblia estaba nuevamente sobre su escritorio. Abierta. Y había una página nueva. Un cuento, que no recordaba haber escrito. Titulado, El escritor que murió entre líneas. Describía cada rincón de su casa. Cada paso que había dado los últimos 3 días. Incluso la forma exacta en que moriría. Atragantado con tinta. Mientras trataba de quemar la última página. Mateo gritó. Tomó la Biblia. La roció con gasolina. La arrojó a la chimenea. Las llamas crecieron, pero no la tocaron. Las brasas se apagaron. Y la Biblia quedó intacta. Sin una sola mancha. Esa noche, Mateo escribió por última vez. Un testimonio. Sobre una Biblia que escribía destinos. Y al final del texto, sin que él lo escribiera, apareció una línea más. Gracias por tus palabras. Ahora son mías. Al día siguiente, lo encontraron muerto. Boca abajo sobre su escritorio. Tinta negra brotando. Episodio 7, donde reposa. No hay salvación. El profesor Aníbal Torres no creía en nada que no pudiera medirse, pesarse o explicarse. Doctor en filosofía. Autor de varios libros sobre el delirio colectivo de la fe. En sus clases, la Biblia era solo un símbolo de dominación antigua. Una reliquia superada. Hasta que la llevó a casa. La encontró en un rincón olvidado de la universidad. Junto a libros donados por un convento cerrado. Nadie sabía de dónde venía. El cuero era grueso. Ennegrecido. Las letras doradas casi borradas. Y sin embargo, lo atrajo. Como si lo eligiera. ¿Otra para tu colección de supersticiones muertas? Se burló su hija, Camila, de 16 años, mientras la colocaba en la estantería. Una más para demostrar que el miedo se fabrica con papel y tinta. Hija, pero esa noche, el ambiente en casa cambió. El perro se negó a entrar al estudio donde Aníbal guardó la Biblia. Las luces parpadeaban sin razón. Y Camila dijo haber escuchado un canto, como de monjas rezando, en latín. A la madrugada, Aníbal despertó con un escalofrío. La puerta del estudio estaba abierta. Y la Biblia, en el suelo. Abierta. Capítulo 6 del Apocalipsis. Y miré. Y he aquí un caballo pálido. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Camila no apareció a la mañana siguiente. Ni en su habitación. Ni en el colegio. Ni en ningún lugar. La policía revisó cámaras. Teléfonos. Amigos. Nada. Desaparecida sin dejar rastro. Solo una cosa extraña quedó sobre su cama. La Biblia. Cerrada. Con un cordón rojo señalando el capítulo 9 del mismo libro. Y les fue dado poder, como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Aníbal la abrió desesperado. Y entonces vio lo imposible. Fotos. Imágenes impresas entre las páginas. Una de Camila, llorando en una habitación que no reconocía. Otra, arrodillada frente a una figura envuelta en sombras. Y una más, con los ojos vendados. Las manos juntas, y una cruz grabada en la frente. Aníbal gritó. Quemó libros. Rompió la estantería. Se rasgó las ropas. Como los profetas antiguos. Pero la Biblia permaneció intacta. Esa noche,
Soñó con Camila. Ella estaba parada frente a un altar. No hablaba. No se movía. Solo lo miraba. Con tristeza infinita. Detrás de ella, una figura encapuchada sostenía la Biblia abierta. Y hablaba con su voz. Donde reposa, no hay salvación. Tú la llevaste. Tú la ofreciste. Despertó jadeando. Con la garganta seca. Corrió al estudio. La Biblia estaba ahí. Abierta en la última página. Donde no había texto bíblico. Solo una frase escrita con sangre. Los que niegan el fuego, se queman por dentro. Aníbal nunca volvió a enseñar. Se encerró en su casa. No volvió a escribir. Ni a hablar de Dios. Y la Biblia, aún está con él. En la sala, sobre la silla donde solía sentarse Camila. Como un altar. Como una burla. Como un recordatorio. No todos los infiernos arden. Algunos, se leen. Episodio 8. La mujer que trató de quemarla. La primera vez que Lucía vio la Biblia fue el día que enterró a su esposo. Eduardo había muerto de forma absurda. Un infarto mientras dormía. 42 años. Saludable. Sin antecedentes. Lo encontraron con los ojos abiertos y una expresión. Como de súplica. Como si hubiera visto algo que nadie más vio. Durante el velorio, Lucía notó el libro sobre el ataúd. Una Biblia. No era de él. Ni de ella. Ni del sacerdote. Nadie sabía quién la había colocado allí. Estaba cerrada. Cubierta de polvo. Y en la portada, un grabado que no reconocía, una cruz invertida. Apenas visible bajo la luz. Lucía no creyó en señales. Creyó en la rabia. La rabia de quedarse sola. De no tener respuestas. De ver cómo todos los que amaba desaparecían uno a uno, su padre. Su hermana. Ahora Eduardo. Esa noche, al regresar a casa, la Biblia estaba sobre la cama matrimonial. Exactamente en el lado donde él dormía. Lucía gritó. Buscó cámaras. Sospechó de algún enfermo mental. De una broma cruel. Pero nadie había entrado. Intentó tirarla a la basura. Apareció en la cocina. La metió en una bolsa. La lanzó al río. Volvió al baño. Estaba en el lavabo. La última opción, fuego. Llenó una olla con alcohol. Colocó la Biblia dentro. Prendió un fósforo y lo lanzó. Pero el fuego no tocó las páginas. En cambio, la llama se desvió. Como si hubiera sido guiada. Se elevó. Serpenteó en el aire, y se dirigió directamente hacia su cabello. Lucía cayó gritando. Tratando de sofocar el incendio. Las puntas de su melena ardían con un resplandor blanquecino. Olía a carne chamuscada. A vergüenza. A castigo. Logró apagarlo. Lloró durante horas. Se miró al espejo. Y entonces vio la palabra escrita en su frente. Con letras rojas. Como pintadas con sangre. Culpable. Lucía pensó que había perdido la cordura. Hasta que escuchó la voz. Desde la Biblia. Quemaste lo que aún no se ha cumplido. Ahora. El fuego será tu herencia. Las luces parpadearon. El piso tembló. La casa, construida hace décadas, comenzó a exudar un calor insoportable. El papel tapiz se quemaba solo. Las velas se derretían sin haber sido encendidas. Y cada espejo reflejaba su rostro, con llamas en los ojos. Lucía huyó. Corrió hasta la iglesia del pueblo. Llevó la Biblia en brazos como quien carga a un demonio. Se arrodilló ante el altar, rogando al sacerdote. «Quémela. Usted puede. Bendígala. Destrúyala». El padre tomó el libro. Lo abrió, y se quedó mudo. Dentro, en la primera página, estaba el nombre de Lucía. Y bajo él, una fecha. Exactamente 7 días después. El sacerdote palideció. «Hija, esto no es una Biblia. Es un veredicto». Lucía gritó. Pero ya era tarde. Desde ese día, cada noche a las 3 a.m., las paredes de su habitación rezan solas. Y el fuego vuelve. No en objetos, sino en su piel. Como brasas invisibles que la marcan con versículos que no existen en ninguna versión oficial. Versículos que solo ella puede leer. Versículos que no prometen salvación. Solo juicio. Episodio 9. El versículo que se escribe solo. El pastor Elías no necesitaba milagros para creer en Dios. Lo suyo era la rutina de la fe, misa a las 6. Confesiones por la tarde. Sermón los domingos. Hasta que la Biblia del altar comenzó a escribir sola. Todo empezó un lunes. El templo estaba vacío. Las velas consumidas. El incienso aún flotando como una bruma sagrada. Elías limpiaba el polvo cuando notó algo extraño en el libro abierto sobre el púlpito. Había un versículo que no recordaba haber leído jamás. Y la mujer de trenzas oscuras caerá bajo la rueda. Antes de que el reloj marque la hora del juicio. Cerró el libro. Volvió a abrirlo. El versículo seguía allí. Lo atribuyó al cansancio. A la imaginación.
Hasta que esa misma tarde, Lucía Romero, feligresa devota, madre de 3 hijos, cabello trenzado y oscuro, fue atropellada por un camión de reparto justo frente a la iglesia. La rueda le aplastó el cráneo. Murió en el acto. Elías se congeló. Volvió corriendo al altar. El versículo había desaparecido. Y en su lugar, había otro. Aquel que colecciona relojes se quedará sin tiempo. Y su sangre marcará el final del día. El padre pensó en don Marcos, el relojero del pueblo. Dudó. No podía ser real. No podía ser literal. Pero al caer el sol, las campanas de la iglesia repicaron solas. Y media hora después, encontraron a Marcos colgado de la manecilla mayor de su propio reloj de torre, con las muñecas abiertas y los engranajes cubiertos de sangre. A partir de entonces, cada día, al amanecer, la Biblia mostraba un nuevo versículo. Y cada día, alguien moría. Versículos que no estaban en ningún texto sagrado conocido. Versículos oscuros, crípticos, pero siempre precisos. El hombre que vive del agua morirá entre llamas. La hija del panadero no despertará tras la 10ª noche. El que ría más alto será el primero en caer. Y así fue. Uno a uno. Los habitantes del pueblo comenzaron a morir. Elías lo intentó todo. Llamó a expertos en teología. Selló la Biblia en una caja con crucifijos. La roció con agua bendita hasta empapar las páginas. Nada funcionó. Solo había una constante: los versículos aparecían en su letra, como si él los escribiera mientras dormía. Una noche, se amarró las manos. Cerró los ojos con cinta adhesiva. Se filmó durante horas. A la mañana siguiente, revisó el vídeo. Sus manos no se movieron. Pero la página cambió sola. Y lo que leyó lo quebró. Y cuando el portador del juicio lea su propio nombre, el ciclo se cerrará. Elías sintió un frío que no venía del aire. Pasó las páginas una a una, hasta llegar a la última, donde, con tinta roja y goteante, lo esperaba una sola línea. Elías Moreno. Miércoles, 7:06 a.m. El reloj marcaba las 7:04. Temblando, cerró el libro, se arrodilló ante el altar, y por primera vez en 30 años, suplicó no morir. Pero las velas se apagaron solas. La cruz cayó al suelo, y la Biblia se cerró, con un golpe seco. A las 7:06 exactas, el padre Elías cayó muerto. Un infarto fulminante. Nadie escuchó su último rezo. Pero alguien, o algo, lo escribió. En la página siguiente, aparecieron estas palabras: el juicio continúa. Episodio 10. El hijo no bautizado. Noemí nunca creyó que un ritual tan pequeño pudiera significar tanto. Lo bautizaré cuando tenga tiempo, repetía cada vez que alguien preguntaba por el pequeño Julián. Pero el tiempo se acabó demasiado rápido. Todo comenzó con un murmullo. Al principio, pensó que era la radio de los vecinos. Una especie de salmo suave, apenas audible. Luego creyó que era Julián balbuceando. Pero al entrar en su habitación, lo encontró en silencio. Ojos bien abiertos, clavados en el techo. Y justo al lado de la cuna, en el suelo, una Biblia. No era suya. No era nueva. Tenía la cubierta dura, vieja, con marcas quemadas en las esquinas. Y estaba abierta, sin que ninguna brisa la hubiese tocado. En una página sin número, había un texto extraño. Los que nacen sin agua, vuelven al polvo sin nombre. Noemí se estremeció. Llamó a su hermana. Llamó al sacerdote del barrio. Todos dijeron lo mismo. No tiene nada de especial. Es solo una Biblia vieja. Esa noche, los susurros se hicieron más claros. Venían desde la cuna. Él no es tuyo. Su alma no está marcada. No pertenece a este lado. Noemí corrió. Tomó a Julián entre sus brazos. Estaba frío. No muerto, pero frío. Lo abrazó. Rezó como nunca había rezado. Prometió bautizarlo al amanecer. Prometió todo. Pero cuando despertó, la cuna estaba vacía. La ventana cerrada. La puerta sin forzar. Y en medio del colchón, reposando como una sentencia, la Biblia, abierta en blanco, salvo por un nuevo versículo. El agua que no se dio, ahora no puede ser reclamada. Noemí gritó hasta desgarrarse. La policía no encontró huellas. No había signos de entrada ni salida. Julián simplemente desapareció. Durante días, Noemí recorrió iglesias. Rogó por un milagro. Pero en cada templo, las velas se apagaban a su paso. Las fuentes bautismales se secaban cuando ella se acercaba. Y la Biblia, la llevaba consigo, porque no podía separarse de ella. Si la dejaba en casa, volvía. Si la lanzaba a la calle, aparecía en su bolso. Si intentaba quemarla, las llamas la evitaban y quemaban sus dedos. Una noche,
extenuada. La abrió una vez más. Y por primera vez, vio una imagen. No era un dibujo. Era una fotografía. En blanco y negro. Mostraba una sala de piedra. Un altar antiguo. Y sobre él, Julián, dormido, envuelto en lino, con los ojos semiabiertos. Detrás, una sombra alada, sin rostro, sin forma humana, solo presencia. Y en la parte inferior de la imagen, escrita con caligrafía cruel, fue reclamado por la sangre que no recibiste. Desde entonces, Noemí ya no habla. Se sienta cada día frente a la cuna vacía y lee la Biblia, esperando que otro versículo aparezca. Uno que le diga cómo recuperarlo. Uno que le diga que aún hay tiempo. Pero la página no cambia. Solo la frase permanece, grabada como hierro en carne viva. No se puede bautizar a los que ya están en el reino del silencio. Episodio 11. El sacerdote que se negó a creer. El padre Tomás tenía una reputación particular. Era el sacerdote que no creía en milagros, ni en apariciones, ni en objetos malditos, ni en lágrimas de estatuas. Para él, la fe verdadera no necesitaba prodigios, solo silencio, trabajo y dudas. Dios no necesita espectáculos, decía desde el púlpito. Lo que brilla demasiado suele venir de abajo, no del cielo. Era respetado, admirado, pero también temido. Hasta que un día, alguien dejó un paquete en la puerta de su sacristía, sin remitente, sin nota. Al abrirlo, encontró una Biblia envuelta en lino blanco. Vieja, demasiado vieja. Y en su portada, escrito con tinta oscura, Tomás Herrera, capítulo final. El corazón le dio un vuelco. Ese era su nombre completo. Y esa caligrafía, la reconocía. Era la misma de su madre. La misma que escribió su nombre en su primera Biblia, cuando apenas tenía 7 años. El padre Tomás sintió un nudo en la garganta que no quiso admitir como miedo. Otra exageración, otro símbolo más, murmuró, intentando convencerse. La dejó sobre su escritorio y se fue a dormir. Pero a las 3 de la madrugada, la campana de la iglesia sonó 3 veces. Sola, Tomás bajó corriendo. La iglesia estaba vacía, excepto por la Biblia, abierta sobre el altar. Y en su interior, una sola página escrita: aquel que negó mi rostro verá el suyo reflejado antes de caer. El sacerdote cerró el libro de golpe. Y entonces, el espejo del confesionario se rompió. Sin viento, sin causa. Solo un estallido, y su propio reflejo hecho añicos. Durante los días siguientes, intentó deshacerse de la Biblia. La enterró en el cementerio. La dejó en la puerta del obispado. La arrojó al fuego del incensario. Pero siempre volvía. Siempre abierta. Y cada vez, con más páginas escritas. No eran versículos. Eran recuerdos. Su primera misa. El pecado que ocultó durante años. La noche en que dudó por primera vez de la existencia del alma. Y la tarde en que, frente al cuerpo de un niño muerto, le gritó a Dios: tú no estás aquí. Todo estaba allí. Narrado, transcrito, como si alguien hubiera estado con él siempre. Observando, escribiendo. Una noche, al borde del colapso, se arrodilló frente a la Biblia y gritó: ¿qué quieres de mí? Confesión. Fe. El viento dentro del templo se detuvo. Y la Biblia se cerró sola. En la contraportada, escrita con tinta roja, apareció una última frase: solo el que cree sin ver, puede ser leído sin morir. El padre Tomás no volvió a dar misa. Tampoco dejó la iglesia. Desde entonces, se sienta día y noche frente al altar, la Biblia sobre sus rodillas, leyendo, porque sabe que el día que deje de hacerlo, el libro escribirá su final. Y esta vez, no habrá redención. Episodio 12. La habitación sin salida. Cuando Elena despertó, no recordaba cómo había llegado allí. La habitación era pequeña, paredes grises, una cama metálica, una ventana sellada con rejas oxidadas. No había reloj, ni puerta visible, solo una mesa, y sobre la mesa, una Biblia. Al principio pensó que era un sueño. Se pellizcó, gritó, golpeó las paredes. Nada, nadie respondió. La Biblia estaba abierta en el centro exacto, como si alguien o algo la hubiera preparado para ella. Las páginas no tenían versículos conocidos. En su lugar, una frase escrita con letras torcidas: cada vez que leas, un pedazo de tu verdad caerá. Elena cerró el libro. Esperó. Caminó en círculos. Intentó dormir. Pero al despertar, la habitación había cambiado. El piso era de madera ahora. Y en la pared, colgaba una cruz, torcida. La Biblia estaba cerrada. En su tapa, una nueva palabra había aparecido. Segundo paso. Abrió y leyó:
Quien olvida el rostro de su madre no merece la salida. Elena intentó recordar a su madre, pero no pudo. El rostro era una bruma. Volvió a gritar, a suplicar, pero solo el eco respondió. Así pasaron los días, o las horas, o los años. No lo sabía. El tiempo en ese lugar se deshacía como cera. Cada vez que abría la Biblia, la habitación cambiaba. A veces, había fotos en las paredes que no reconocía pero sentía como suyas. Otras, las paredes se llenaban de frases escritas con sangre. Ya estuviste aquí. No aprendiste. Dios no responde dos veces. Una noche, la Biblia apareció encadenada, con un mensaje claro. Última oportunidad. Elena la abrió, y por primera vez, se vio a sí misma. Una fotografía en blanco y negro. Ella, vestida con un uniforme de colegio, sosteniendo la misma Biblia, en una habitación idéntica, llena de velas apagadas, sonriendo. Tuviste la fe, la dejaste, volviste a pedir, no escuchaste. Ahora, recuerda. Elena cayó de rodillas. Lloró, rezando palabras que no sabía que aún recordaba. ¿Quién soy? ¿Qué hice? ¿Por qué estoy aquí? Y la Biblia respondió. Las páginas comenzaron a pasar solas. Cientos, miles, llenas de letras, de nombres, de fechas, de vidas, hasta que se detuvieron en una hoja. Tu madre te encerró para protegerte. Tú la mataste para huir. Ahora regresas. Porque aquí es donde empieza tu historia. Elena tembló. Los muros comenzaron a retroceder. La habitación se expandía. Y en el centro, una puerta. La misma puerta por la que había escapado de niña. Después de incendiar la casa. Después de olvidar. La Biblia se cerró. Y una última frase apareció grabada en la mesa. No hay salida de lo que uno escribe con fuego. Elena entendió. No estaba atrapada por algo externo. Estaba dentro de su propio juicio. Un ciclo que se repetía cada vez que la negación ganaba. Se sentó frente a la Biblia. Y esta vez, no la leyó. La escribió. Comenzó a llenar las páginas con su historia. Con su verdad. Con su culpa. Y al terminar, la habitación desapareció. Y por fin, volvió la luz. Episodio 13, cuando Dios cierra el libro. No todos los que han visto la Biblia, mueren. Uno sobrevivió. Se llama Elmer Rivas. 83 años. Ciego de un ojo. Manos temblorosas. Vive solo. En una cabaña olvidada en las montañas de La Rioja. Nadie visita a Elmer. Porque todos saben lo que dice. Y nadie quiere escucharlo. Yo sí fui. Lo encontré sentado junto al fuego. Acariciando el borde de una Biblia cerrada que mantenía envuelta en 3 telas. Atada con cuerdas y cubierta de sal. No la abras, me dijo antes de que yo dijera una palabra. Si viniste a buscar respuestas, no necesitas verla. Solo escuchar. Asentí. Me senté frente a él. Y Elmer comenzó a hablar, como si cada palabra le sangrara en la garganta. Era 1962. Yo era sacristán en una parroquia vieja. Al norte. Un lugar donde los techos lloraban y los santos tenían moho en los ojos. Una noche, después de misa, un extraño tocó la puerta. Vestía de negro. No tenía rostro que yo pueda recordar. Solo, una voz como viento dentro de una botella. El altar está incompleto. Dijo. Falta el libro. Le pregunté qué libro. Me lo entregó sin más. Era esa Biblia. Elmer la tocó con la yema de los dedos. Temblando. La misma. Lo supe porque cada vez que alguien la abría, alguien más dejaba de respirar. Yo lo vi. La primera fue la monja que la hojeó con curiosidad. Murió en la sacristía. De rodillas. Con las manos en el pecho. La segunda fue el cura que la arrojó contra el piso. Cayó de espaldas y nunca volvió a levantarse. La tercera, fui casi yo. Me quedé solo en la iglesia. Temblando. Vi cómo las páginas se movían por sí solas. Como si una mano invisible las buscara. Y entonces, se cerró. Con un golpe seco. Y en ese instante exacto, el corazón del campanero, que estaba en el techo, se detuvo. Lo supe. Lo sentí. Lo escuché en mi alma. Desde entonces, lo entendí, dijo Elmer, apretando los labios. Cuando Dios cierra ese libro, alguien muere. ¿Dios? Pregunté. ¿O algo que se hace pasar por él? No lo sé, pero no es humano. Y no olvida. Intenté preguntar más. Pero Elmer negó con la cabeza. Cada vez que hablo de esto, siento que una página se vuelve más pesada. Como si alguien allá arriba me dijera, te estoy escuchando. Viejo, pero tenía que contártelo. Porque tú también la has visto. ¿Verdad? Asentí en silencio. Elmer sonrió. Por primera vez. Entonces escúchame bien. Si alguna vez estás frente a ella, no la toques. No la leas.
Y sobre todo, no la dejes cerrarse sola. ¿Y si ya lo hizo?, pregunté. Él se quedó en silencio. Luego miró el fuego. Entonces reza. Pero no pidas perdón. Pide que lo escriba a otro primero. Me fui con un nudo en el estómago. Y desde esa noche, cada vez que escucho el sonido de una hoja al cerrarse, mi corazón se detiene por un segundo. Solo para comprobar si aún late. Episodio 14. La sangre que mancha el Salmo 23. El detective Iván Serrano no era un hombre de fe. Creía en pruebas, en ADN, en huellas, no en ángeles, ni demonios, ni maldiciones. Pero el caso de la casa 12 de la calle Eucalipto no encajaba en ningún protocolo conocido. 3 cadáveres, ningún signo de entrada, ningún sonido registrado, ninguna cámara funcionando. Solo un objeto fuera de lugar en la escena, una Biblia, sobre la mesa del comedor, abierta en el Salmo 23, y manchada de sangre fresca. Iván se colocó los guantes. La examinó con cuidado. No había huellas, no había nombre, pero las gotas de sangre caían directamente sobre la frase. Aunque camine por el valle de sombra de muerte. Una gota cayó justo cuando la leyó. Y entonces, la casa susurró. No fue un viento. No fue una voz clara. Fue un murmullo. Bajo, roto, como si alguien hablara desde adentro de las paredes. ¿Quién está ahí?, gritó, apuntando con su arma. Nada. Solo el silencio. Y luego, el crujido detrás de él. Iván giró en seco. Pero no había nadie. Excepto el reflejo en el espejo del pasillo. Él, y una figura oscura de pie justo detrás. Disparó. El cristal se hizo añicos. Y al volver la mirada, la Biblia estaba cerrada. Sin que él la hubiera tocado. De pronto, el aire se volvió denso. La sangre de las paredes comenzó a bajar como si tuviera vida. Y las luces parpadearon con fuerza, hasta apagarse del todo. Iván encendió su linterna. Caminó hacia el salón. La Biblia se había movido. Ahora reposaba en el pecho de uno de los cadáveres. Y el salmo ya no era el mismo. Había sido reemplazado por un texto que no existía en ninguna versión conocida. Y el que mire con ojos de justicia, será cegado por la verdad que niega. El detective sintió una punzada aguda en la frente. La linterna cayó. Todo se volvió oscuro. Pero él aún veía. Veía rostros. No de los muertos, sino los de los culpables. Hombres, mujeres, niños, algunos ya fallecidos. Otros, desconocidos. Todos, mirándolo. Y en el centro de todos, una figura sin rostro, que sostenía la Biblia como si fuera un corazón latiendo. Iván gritó. Retrocedió. Tropezó. Cuando despertó, estaba en la ambulancia. Un compañero dijo que lo habían encontrado inconsciente. Solo, los cuerpos seguían allí. Pero la Biblia había desaparecido. ¿Y el espejo del pasillo?, preguntó. ¿Qué espejo?, le respondieron. En esa casa nunca hubo uno. Iván no volvió a trabajar. Pero cada noche, antes de dormir, lee el Salmo 23. Porque desde aquel día, al llegar a la frase, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, algo golpea su ventana. Siempre a la misma hora. Siempre 3 veces. Y aunque no lo dice en voz alta, él lo sabe, el asesino nunca se fue. Solo está esperando que Iván vuelva a abrir el libro. Episodio 15. El último que escribió su nombre. Él creía haber vencido a la muerte. Se llamaba Dante Olmedo. 46 años. Profesor de teología. Ateo declarado. Su obsesión, desmentir todo lo sagrado. Cuando escuchó hablar de la Biblia maldita, la que aparecía en habitaciones donde alguien iba a morir, no dudó en buscarla. No por miedo, por desafío. Si Dios existe, que me lo diga en tinta, decía entre risas frente a sus alumnos. Y una noche, apareció. No en su casa, sino en su escritorio. En plena universidad. Sobre sus apuntes. Abierta. Y con una página en blanco, esperando. Dante no se inmutó. Cerró la puerta. Preparó su cámara. Encendió una vela. Y con pulso firme, escribió su nombre en la primera línea. Dante Olmedo. Después añadió la fecha. Viernes. 3 de noviembre. 10 y 13. Sonrió. Ahora veremos si tienes poder. Libro. Si estás maldito, vendrás por mí. Esperó. Horas. Nada ocurrió. Al día siguiente, enseñó como de costumbre. Mostró la Biblia a sus alumnos. Miren. El objeto que todos temen. Una página vacía. Como la promesa de salvación. La gente se reía. Aplaudía. Pero la página ya no estaba en blanco. Al llegar a casa, notó algo extraño. La Biblia ahora tenía 2 nombres. El suyo, tachado. Y otro. Debajo, Catalina Olmedo. Sábado, 4 de noviembre.
10 y 13. Su hija. Dante palideció. Tomó el coche y cruzó media ciudad hasta el internado donde Catalina vivía. No contestaba el teléfono. Golpeó la puerta hasta que lo dejaron entrar. Pero ya era tarde. La habían encontrado muerta en su habitación. Sin signos de violencia. El reloj marcaba 10 y 13 exactas. Sobre su cama. La Biblia. Abierta. Y escrita con una frase que él no había escrito. El orgullo siempre ofrece a otros lo que debería llevarse él mismo. Dante gritó. Rompió todo. Quemó la cama. Golpeó las paredes. Intentó arrancarse las manos. Pero la Biblia seguía allí. Y al abrirla, una nueva página apareció. Solo una frase. Solo una orden. Corrige tu error. Durante días, Dante intentó borrar su nombre. Rasgó la hoja. Escribió sobre ella. Intentó mancharla con su sangre. Nada funcionó. Y entonces lo entendió. Solo había una forma de corregirlo. Volvió a escribir su nombre. Debajo del de su hija. Con tinta negra. Mano temblorosa. Y al lado. Escribió. Acepto. Cerró el libro. El viento sopló dentro del cuarto. Las luces parpadearon. Y por primera vez, la Biblia se cerró sola. Sin violencia. Sin golpe. Solo silencio. Dante cayó de rodillas. No sintió miedo. Sintió paz. Se acostó en el suelo, abrazando el libro. Y cerró los ojos. Cuando lo encontraron al día siguiente, su rostro tenía una sonrisa ligera. Y en la última página de la Biblia, escrita con una letra desconocida, temblorosa pero firme, ya era tarde. Pero al menos, entendió.